En el final, doctor, le hago algunas breves. Políticamente, ¿es muy grueso decir que los principales escollos que está teniendo la administración Mujica surgen desde la propia interna del partido de gobierno? Es muy grueso, sí, es muy grueso. Yo creo que, primero, la administración Mujica está trabajando sobre una base muy sólida y muy firme, que es que al país en lo económico le está yendo muy bien, espléndidamente bien. Esto es mérito del equipo económico de la anterior administración y de la anterior administración y del anterior parlamento, y es mérito de este equipo económico, de esta administración y de este parlamento. O sea, es mérito de todo el gobierno. Obedece a causas internacionales, pero también nosotros hemos hecho mucho para aprovechar la coyuntura internacional. Ahora bien, también lo he manifestado en algunos órganos partidarios. Nosotros tenemos hoy ese capital, ese patrimonio que tenemos de que económicamente nos esté yendo muy bien, también es uno de los obstáculos para la acción de gobierno. ¿Por qué? Porque cuando hay mucho para repartir, empiezan las tensiones en el sentido de, bueno, ¿a dónde lo llevamos? ¿Quién se lo lleva? ¿Estamos de acuerdo? Segundo, otro tema. La primera administración nos unió como un puño, porque teníamos, ¿sabe por qué nos unimos, Alfredo? Por el temor al fracaso. Entonces estábamos todos atrás de cualquier situación que se nos planteara, estaríamos todos en la misma dirección. Hoy en día nos sentimos más cómodos, estamos más holgados, digamos así, en este traje de gobernantes, y entonces surgen los matices, y esos matices a veces dificultan la acción de gobierno. Y una tercera situación, la fuerza política tiene sus ritmos, y el gobierno, la tarea de gobernar día a día y de solucionar los problemas concretos de la gente, tiene sus ritmos. Y esos ritmos muchas veces no se adecuan. Entonces, eso también es un obstáculo, pero yo diría que no son los más groseros obstáculos. Los más groseros obstáculos están en los riesgos que puede enfrentar el país como país frente a coyunturas internacionales que se nos pueden venir arriba, frente a los cuales estamos, creo yo, muy bien protegidos, pero que tenemos que seguir con muchísima atención. Ahora son matices fraternos, porque da la sensación de que son como que, ¿no? Poniendo codo. A mí me da la impresión de que no ha pasado nada demasiado grave. Esa es la sensación que a mí me da. Es decir, la lucha política enfervoriza, Alfredo. Los que estamos en la política sabemos que esto de hacer política no se puede hacer sin pasión. Es absolutamente impensable hacer política sin pasión. Y muchas veces la pasión lleva a que uno se pueda pasar, digamos, para expresarlo también vulgarmente, de rosca en alguna apreciación. Lo que yo siempre he manifestado y mantengo, y lo tengo como una religión, es no discutamos a través de la prensa. ¿Por qué? ¿Porque desconfíe de la prensa? No, en absoluto. Porque lo que sucede es que la prensa, en su necesidad de tiempo, muchas veces funciona a través de grandes titulares. Entonces, si nosotros nos guiamos por lo que dijo un compañero a través de un titular, podemos estarle errando al buen diálogo. Discutamos fraternalmente, discutamos de frente, lo estamos haciendo. Creo personalmente que la posición del presidente en ese sentido ha sido fundamental. Creo personalmente que la posición del expresidente Tabaré Vázquez, expresada en la cena a beneficio de la Departamental Socialista de Montevideo, ha sido muy importante. Esa era mi última pregunta. ¿Cómo vio lo vi como una intervención salida de Vázquez? Trascendente, porque de alguna manera pautó ciertas cosas que en su estilo también venía planteando el presidente Mujica. Entonces yo pienso que si juntamos a eso la absoluta y total lealtad con la que está trabajando, la que yo, desde mi óptica personal, veo como la tercera figura muy importante dentro del frente, que es el vicepresidente Danilo Astori, si esas tres patas están funcionando en armonía, como efectivamente están funcionando, entonces la tarea de gobierno seguramente se nos va a ver muy facilitada. Doctor, gracias por acompañarnos esta noche. A ustedes, muchas gracias. Amigos, tenemos más información con Lorelei Microsi ahora. Bueno, sí, justamente, aunque dentro de unos minutos va a hablar desde el punto de vista académico cómo se ve la crisis internacional, nosotros vamos a plantear cómo se está viendo a nivel del gobierno, ya que más allá de que el Ministerio de Economía ha señalado que el país se encuentra blindado y que no va a haber mayores consecuencias ni tampoco se va a aplicar un ajuste fiscal como medida de prevención, desde las filas del propio gobierno nos señalaban que no se prevé tampoco un recorte de gastos en el funcionamiento del Estado.
En estos momentos se encuentra a estudio en el Parlamento el proyecto de rendición de cuentas, en el que ya se había establecido que no va a haber aumentos de gastos. Sí puede concebirse lo que tiene que ver con la redistribución dentro del mismo presupuesto, pero nos señalaban que no va a haber un plan de restricción específico que recorte los gastos del Estado. Es decir, que en lo relativo a combustibles, electricidad, viajes, incluso publicidad oficial, se va a mantener todo invariable. Ahí está, la idea es esa, y justamente es que se mantenga todo tal cual está, todo como ha sido planificado por parte del gobierno, y nos indicaban que el país se encuentra en una muy buena situación y que se cree que se va a poder afrontar la crisis de la misma manera que se hizo en el año 2008, donde los efectos también se pensaban que podían ser muy negativos. En ese aspecto, algunos integrantes del equipo económico nos indicaban que en caso de que no se pudieran evitar los efectos, lo que se va a tratar de todas maneras es de impedir de que afecte directamente a los trabajadores. ¿Y esta visión sobre los efectos de la crisis la tienen también economistas del Frente Amplio que no están dentro del gobierno? Bueno, con matices, como siempre. Justamente hablamos hace unos días con el economista Alberto Curiel, del Espacio 609, que nos señalaba que, bueno, que tiene coincidencias en lo que tiene que ver con la situación del país en cuanto al blindaje o a lo que él definía como un colchón en cuanto a reservas. Por lo tanto, él coincide con ese aspecto, pero entiende que va a ser fundamental la situación que se dé en otros países, como en el caso de China, por ejemplo, donde esa potencia ha apostado muchísimo a invertir en infraestructura interna, en obra pública, para justamente no tener las mismas consecuencias de la crisis que otros países europeos. Entonces, para Curiel entiende que si China mantiene ese nivel de crecimiento, no se va a ver afectada la crisis en Uruguay. En cambio, lo que tiene que ver con los economistas de izquierda, la red de economistas de izquierda que representa Antonio Elías, la visión no es tan optimista, en el sentido que creen que tarde o temprano se va a dar efectivamente algún tipo de efecto o de consecuencia negativa para el país, y dentro de un marco de hipótesis muy amplio, manejaba que, por ejemplo, puede haber una retracción por parte de los inversores, por entender de que la mayoría de las inversiones que se están haciendo en el país justamente provienen de los países que hoy se encuentran sus economías en crisis. También considera que puede haberse afectada la banca, porque las principales instituciones financieras pertenecen a la banca extranjera, y por tanto, en caso de que la crisis se agudizara en Europa, podría suceder de que las filiales principales solicitaran a estos bancos que dejaran plazas menores, como pueden ser las de América Latina. Sin embargo, eso no es lo que está dentro de los cálculos ni de las previsiones que está haciendo el Ministerio de Economía. Y a propósito precisamente de lo que decía recién Loreley, vamos a ver qué opinan los técnicos de la Facultad de Economía de la UDELAR. Vamos a conversar después de la pausa, en instantes nada más, con la directora del área de coyuntura del Instituto de Economía de la Facultad. Enseguida estamos.